Así que buenas noches de nuevo. Saludo a todos los que se están conectando para el estudio de esta noche, continuando con metodología del pacto. Hasta el momento hemos hablado sobre ciertas palabras y quiero enfatizar y recordarle que las palabras que hemos estado estudiando, que hemos estado tomando tiempo para estudiarla una por una, son términos que debemos considerarlo en términos legales. Términos legales porque todas están asociadas con el pacto. Recuerden que el propósito es entender lo que significa el pacto para entonces entender las demás cosas que leemos y que el Padre nos pide a través de su palabra. Así que voy a compartir la pantalla con ustedes. Y esta parte es ya la tercera parte del estudio. Si no han visto las primeras dos, les recomiendo que lo hagan para que así tengan un poquito de seguimiento. Y número 2, se encuentran los estudios en YouTube. Así que esta es la tercera parte de metodología del pacto. Y para recordarles la metodología, recuerden que Rico tiene la de él, y en la de él pues hay esferas de diferentes temas que son temas que vamos a encontrar a través de todo lo que leemos en la Biblia, en la cual una de las esferas de él incluye el pacto, pero está todo más bien basado en el templo. Y aquí simplemente he tomado el pacto. Y de las primeras palabras de las cuales hemos estudiado, estudiamos Brit, que es lo que se puede traducir al español como pacto o convenio. Luego estudiamos el término Shema, que podemos entenderlo como escuchar y obedecer. Y recuerden que si leemos todo lo que está aquí, está basado en verbos, en acción. La palabra de Hashem tiene que ver con acción, no solamente escucharla, no solamente obedecer, sino que esa obediencia tiene que ser en acción, hacerla, cumplirla. Y en esta noche, Dios mediante, tenemos la oportunidad de estudiar dos palabras más, que es shomer y asá. Shomer usualmente lo traducen como guardar y asá como hacer o actuar. El término shamar, que se escribe con una shin, una mem y una resh, se encuentra más de 450 veces en los escritos hebreos y se puede traducir como mantener, como vigilar, guardar, observar, cuidar, proteger, preservar, obedecer, honrar, servir a Hashem. Y todo esto va a depender del contexto en el cual encontramos el verbo shamar. Y la forma más común en la cual se utiliza este verbo shamar es para indicar obedecer, ser obediente. Mientras que Shama, donde proviene Shema, y la diferencia entre Shema y Shema es esta letra que se encuentra aquí. En Shamar termina con Resh, mientras que en Shema termina con una Ayin, pero las otras dos letras son parte de lo que compone los términos. Y algo del hebreo muy interesante es que cuando hay palabras que comparten ya sean las tres consonantes o dos de ellas, están relacionadas. Y aquí mientras que shamar, aquí me faltó la R, disculpen, mientras que shamar, de donde proviene Shema, shamar deriva su significado del oír. Shamar es un concepto basado en ver. De nuevo, Shema deriva su significado del oír, mientras que shamar es un concepto basado en ver. Por lo tanto,
nos da a entender que es ver nuestra obediencia. Shamar y Shema. Recuerden que Shema es escuchar con el propósito de obedecer, poner en acción aquello que estamos escuchando. Y Shamar, cuando Hashem nos dice que guardemos sus mandamientos, es que Él vea nuestra obediencia al caminar en ese mandamiento. Y su significado fundamental es el de vigilar, como un guarda, como un centinela. En Isaías 21:11 dice, carga de Duma. De seguir, alguien me grita, centinela, shomer. O sea, un centinela en el hebreo es shomer. Recuerden que de nuevo el hebreo muchas veces lo único que va a cambiar es la pronunciación, dependiendo de la vocal que uno le ponga. Porque shomer y shamar en el hebreo está escrito exactamente igual. Recuerden que en el hebreo no hay vocales, pero el contexto es lo que te va a permitir saber cómo pronunciarlo. Por lo tanto, aquí en Isaías 21:11 dice centinela, shomer, ¿cuánto queda de la noche? Centinela, shomer, ¿cuánto queda de la noche? El mandamiento, la Torá, son el objeto más común del verbo shamar. O sea, cuando uno encuentra el verbo shamar, uno va a ver que va a estar relacionado con un mandamiento o con la Torá en general. Por lo tanto, es guardar para obedecer. Así como Shema es oír, escuchar para obedecer, shamar es guardar para obedecer. En todo esto, la implicación de obediencia. Obediencia. Shomer y asá, guardar y hacer. En Éxodo 19:7 dice, entonces Moisés llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Hashem le había ordenado. Y todo el pueblo respondió a una, como una sola persona, como una unidad. Y dijeron, haremos naasé todo lo que Hashem ha hablado. Haremos naasé del verbo asá. En Éxodo 24:3 dice, y Moisés regresó y contó al pueblo todas las palabras de Hashem y todos los decretos. Y todo el pueblo respondió a una voz de nuevo como una sola persona en unidad y dijeron, cumpliremos naasé todas las palabras que Hashem ha hablado. Si ustedes se fijan, en el hebreo es la misma palabra naasé, naasé, y aquí lo traducen como haremos, y en este verso lo traducen como cumpliremos. Por eso es tan importante ver en el origen los verbos que están usando, porque al traducir, el que está traduciendo va a tratar de utilizar el concepto en español más asociado con el contexto de lo que se está diciendo. Pero si vamos al origen, la palabra, el verbo en el hebreo es el mismo. Naasé, haremos, o naasé, cumpliremos. Y recuerden que naasé es guardar para obedecer. En Éxodo 24:7 dice, luego tomó el rollo del pacto y lo proclamó, que aquí es la palabra Vayikra. Vayikra como el libro que lleva ese nombre de Vayikra, que cuando se traduce al español dice, y llamó a Moisés. Hashem llamó a Moisés. Y lo proclamó o llamó a oídos del pueblo. Ellos dijeron, cumpliremos y obedeceremos, escucharemos, Naaseh Benishmat. Todo lo que Hashem habló. Cumpliremos y escucharemos, porque lo traducen obedeceremos, pero el hebreo es Nishmat, que proviene de Shema. Por lo tanto, cumpliremos y escucharemos. Otra palabra, Naaseh Benishmat, guardaremos para obedecer y escucharemos para obedecer. Todo lo que Hashem habló. Y aquí lo que comentaristas dicen es que antes de que ellos escucharan los 613 mandamientos, todo lo que Hashem iba a decir, recuerden que Moisés primero le presenta en una forma básica 10 palabras, que llaman 10 palabras o los 10 decretos
que traducen incorrectamente mandamientos porque no son mandamientos, son 10 palabras, porque así como dice en el hebreo. Antes de que diera todos los mandamientos, el pueblo dijo, cumpliremos, vamos a guardarlo, vamos para hacerlo, para obedecerlo, y luego escucharemos. O sea, la acción antes de tan siquiera saber exactamente todo lo que Hashem iba a decir. Cumpliremos y escucharemos, obedeceremos, Naaseh venishmat, todo lo que Hashem habló. Y en Deuteronomio 24:8 dice, pon cuidado, Shamer, en guardar escrupulosamente, que en hebreo es lishmor meod. Cuidado, Shamer, de donde proviene guardar para obedecer, guardar escrupulosamente, lishmor meod. Que en otras palabras dice guardar grandemente todo lo que os enseñen los sacerdotes levitas y en obrar conforme la azot a ello. Según les he ordenado, así cuidarás de hacer. Tishmeru la azot. Aquí de nuevo los dos verbos. Usualmente los verbos shamar y asá o shomer y asá van a estar usados a la misma vez con respecto a los mandamientos. Recordemos que estos son términos legales. Cuando uno habla de cumplir la Torá, de cumplir los mandamientos, está implicando una legalidad, una obediencia a lo que el Padre ha pedido. Por eso Hashem tiene todo el derecho legal de que cuando uno rompe el mandamiento o rompe el pacto como pueblo, como ha sucedido con Israel, un ejemplo, él tiene toda la legalidad de hacer una demanda, que en el hebreo es la palabra riv. Por lo tanto, cada vez que hay un rompimiento del pacto, hay unas consecuencias legales, porque todo está basado en una legalidad. Aquellas personas que son abogados entienden estas cosas. Shamar. El primer uso es en Génesis 2:15, cuando dice, tomó pues Hashem Elohim al hombre y lo puso en el huerto de Edén. Recuerden que todo la Biblia, cuando seguimos leyendo de Génesis en adelante, aún terminando con el libro de Revelación, el propósito es regresar al Edén. Por eso en Revelación usa tanta terminología asociada con el Edén, porque el propósito es volver al plan original del Padre. Tomó pues Hashem Elohim al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo cultivara y lo guardara. La shamera, guardar. Y en Deuteronomio 4:6 dice, y observadlos, shamartem, y practicarlos, asíten, de nuevo, shomer y asá. Pues constituye vuestra sabiduría y vuestro entendimiento a la vista de las naciones, las cuales tendrán noticia de todos estos estatutos y dirán, en verdad, esta gran nación es un pueblo sabio y entendido, que es la palabra jajam y bina. Interesante que jajam y bina son dos cualidades o características del Espíritu Santo. Jajam y bina usualmente lo traducen como sabiduría o entendimiento o discernimiento. Jajam y Bina. En verdad esta gran nación es un pueblo sabio entendido porque tienen dos cualidades del Espíritu Santo. En Deuteronomio 7:12 dice, porque sucederá que por haber oído Tishmeun, estos decretos y haberlos guardado, Shemartem, y puesto por obra, Asitem, también Hashem, tu Dios, guardará Shamar contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Esto es bien importante porque según nosotros escuchemos para obedecer, guardemos para obedecer y pongamos en obra esa obediencia. Hashem es recíproco en lo mismo, él también va a guardar y él guarda en obedecer, porque si nosotros estamos obedeciendo, él tiene que obedecer también la parte del pacto que le corresponde a él.
Esto es algo mutuo, por eso es importante entender el pacto, entender lo que significa estar en pacto con Hashem. Porque si nosotros obedecemos, cumplimos, hacemos, escuchamos, obedecemos, Él también tiene su parte que cumplir, no solamente nosotros, porque es un pacto mutuo de reciprocidad y son de nuevo términos legales que tenemos que entender. Por eso cuando uno te dice que la bendición viene por la obediencia, él tiene que dejar que esas bendiciones fluyan, porque eso es parte del pacto. Pero cuando no obedecemos, cuando somos rebeldes, cuando rompemos el pacto, también él tiene que dejar que esas maldiciones fluyan, porque eso es parte de lo que acordamos en el pacto. Todo tiene una acción, tiene su reacción, y eso sigue y se va a cumplir mientras el pacto esté vigente, y sabemos que como Hashem no muere, el pacto será y es eterno. Es interesante que en el griego, en el Nuevo Testamento o en la escritura apostólica, el término shamer o shamar lo traducen, bueno, una de las traducciones tereo, que significa también lo mismo, guardar, observar, obedecer. Y en la escritura apostólica se encuentra 75 veces el término shamar, bajo el término griego tereo, y donde podemos ver ejemplos de cómo se utiliza en las escrituras del primer siglo. En Mateo 19:7 dice, entonces él le dijo, ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Uno solo es el bueno, pero si quieres entrar en la vida, guarda, tereo, los mandamientos, que implica los de las escrituras hebreas. Recuerden que Yeshua, los mandamientos que enseñó, son los mismos mandamientos que nos son dados, en la escritura hebrea. No es nada nuevo, no es nada diferente. Él cumplió la voluntad del Padre. Por lo tanto, cuando Él dice, si quieres entrar en la vida, ¿qué vida? La vida eterna. Guarda, tereo, shamar, los mandamientos, y aquí el término implica los mandamientos dados por Hashem en el monte Sinaí. En Hechos 15:5 dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y ordenarles que guarden, tereo, la ley de Moisés o la Torá de Moisés. En Santiago, que no es Santiago, es Jacob, en Jacob 2:10 dice, porque cualquiera que guarde, tereo, toda la Torá, toda la ley, pero tropiece en un punto, llega a ser culpable de todos. Porque si uno rompe un mandamiento, es como si lo rompiera a todos. Si uno obedece un mandamiento, es como si lo obedeciera a todos. Recuerden que hay mandamientos que van a depender hacia quién están dirigidos. Hay mandamientos para la mujer que el hombre no puede cumplir, y hay mandamientos para el varón que la mujer no puede cumplir, y hay mandamientos para los sacerdotes que aquel que no es sacerdote no puede cumplir, y así sucesivamente. ¿Okay? Pero en términos general, el romper un mandamiento es como si uno lo rompiera todo, y hacer un mandamiento es como si uno lo hiciera todos. Luego el término asá, que puede ser traducido en español como hacer o actuar. Asá se encuentra más de 2500 veces en la escritura hebrea. Puede traducirse como hacer, para hacer, realizar, manufacturar, completar, ejecutar, cumplir, permanecer, formar, obrar, laborar, hacer y cumplir los mandamientos. Usado también para describir los actos de creación de Elohim. De nuevo, el contexto va a ser bien importante para uno entender el significado de asá, pero en que su forma más básica significa hacer. En Génesis 1:7 dice, e hizo, vayase Elohim la expansión. Aquí está en términos de cuando Hashem está creando.
En Génesis 3:1 dice, pero la serpiente era astuta más que toda bestia del campo que Hashem Elohim había hecho, asá, o sea que Hashem había creado. Y en Salmo 100, verso 3 dice, reconocer que Hashem es Él, en términos de Elohim, Él nos hizo asano y suyo somos. También en cuando Hashem creó al ser humano. Así que asá, en términos además de cumplimiento de los mandamientos, se ve también muy asociado con las acciones de creación de Hashem. Con respecto a los mitzvot o haciendo justicia, asá, Levítico 20:22 dice, observaréis veshemartem todos mis estatutos y todos mis decretos, los pondréis por obra. Veasitem. Y de nuevo vamos a ver el término shamar y asá asociados usualmente en pareja, esos dos verbos asociados con los mandamientos. Observaréis veshamartem y los pondréis por obra. Veasitem. En Deuteronomio 15:5 dice, con tal que escuches atentamente la voz de Hashem tu Dios, cuidando de cumplir Lishmor la Azot, todo este mandamiento que yo te ordeno hoy, Lishmor la Azot, de nuevo, Shamar y Asá. En Génesis 18:19 dice, porque lo he escogido para que instruya a sus hijos y a su casa y a sus sucesores a mantenerse Beshamru, que es uno de los cánticos que hacemos en Shabbat, Beshamru, y observaréis y guardaréis para obedecer en el camino de Hashem, practicando la azot, justicia y derecho. Aquí está hablando de Abraham. Por lo tanto, Hashem sabía que Abraham iba a instruir a sus hijos y a su casa y a sus sucesores a mantenerse Beshamru, Shamar, en el camino de Hashem, practicando la azot, haciendo justicia y derecho. En el Salmo 9:16 dice, Hashem se ha dado a conocer, ha impartido asá, justicia. De nuevo, mucho está relacionado con los mandamientos y también está relacionado con el hacer algo, pero va a estar asociado con lo que Hashem hace él mismo como creador y también como nosotros respondemos a los mandamientos. En el griego, una de las palabras para traducir asá, que se encuentra unas 600 veces, es el término poieo, que puede traducirse como hacer, obrar, producir, crear. En Juan 5:27 dice, y le dio autoridad para hacer poieo juicio por cuanto es el Hijo del Hombre, hablando de Yeshua. En Hechos 4:24, y cuando ellos lo oyeron, alzaron unánime en la voz a Dios y dijeron, soberano, tú eres el que hiciste, poieo, el cielo y la tierra y el mar, y todo lo que en ellos hay, como característica de creación. Mateo 2:2. Al verlo los fariseos le dijeron, mira, tus discípulos están haciendo poieo lo que no es lícito hacer, poieo en sábado. Romanos 9:28. Porque el Señor ejecutará poieo su palabra con vigor y prontitud sobre la tierra. Y en Judá 15, para ejecutar poieo, juicio sobre todos y convencer a todos los impíos. O sea que en algunos sitios lo traducen como hacer y en otros sitios como ejecutar. Y algo del griego es que cuando se traduce al griego, muchos de los verbos y palabras que usan no son tan concretas como lo es en el hebreo. Por lo tanto, por eso las traducciones usualmente son más que si uno va al origen. Por ejemplo, si uno mira un texto, el Humash, por ejemplo, en hebreo, y lo compara con una Biblia en español, la Biblia en español siempre se va a ver más gruesa, porque al traducir a veces tiene que utilizar varias palabras para poder traducir una sola en el hebreo. Y es porque el hebreo es más concreto, mientras que los otros lenguajes, sobre todo el griego, sobre todo el inglés, son bien abstractos.
y el español es parecido. Cuando uno estudia un poquito el hebreo, se da cuenta de que el español es parecido en términos de gramática al hebreo, y aún hoy día, en el hebreo moderno, hay muchas palabras en hebreo moderno que son muy parecidas al español. Por lo tanto, una persona que sabe español, por lo menos pienso yo que le es más fácil aprender hebreo que una persona que no sabe ningún español. Por lo tanto, palabras clave que hemos hablado es Brit, pacto, convenio; Shema, escuchar y obedecer; Shomer, guardar, que es guardar para obedecer; y Asa, hacer, actuar los mandamientos. Ya la próxima vez nos quedan 3 palabras, que es ahabá, amar en términos legales; halach, que es caminar; y abodá, que es servir. Así que una vez terminemos con eso, entonces vamos a ir en conceptos de la Torá como instrucción, mandamientos, estatutos, justos juicios, bendiciones y maldiciones, porque todo esto de nuevo tiene que ser visto en un contexto legal, porque estamos hablando del pacto, y el pacto es un convenio legal con implicaciones legales para ambas partes, tanto para nosotros como para Hashem, que por medio de Yeshua hemos sido permitidos participar de este pacto. Y unos comentarios para pensar en esto. Se nos puede enseñar a decir palabras que suenan profundas, pero si no comprendemos, entendemos lo que estamos diciendo, quedan secretas. Su sentido queda oculto para quien las repite. Si no entendemos, comprendemos cuando hablamos de guardar, de obedecer, de escuchar, de hacer los mandamientos, y simplemente decimos esas cosas porque las hemos escuchado de otro decirlo y las seguimos repitiendo, pero no entendemos. Por eso me estoy tomando tiempo de ir palabra por palabra, verbo por verbo, relacionado con el pacto, para que comprendamos y entendamos, y así no quede oculto el verdadero sentido del pacto y nuestra responsabilidad para con el pacto. Lo grande del ser humano es que, teniendo libre albedrío, decida voluntariamente querer escuchar, obedecer y hacer los mandamientos, las instrucciones dadas en la Torá, y así servir, que la palabra bodá, al dador de la Torá. Porque las demás criaturas que Hashem ha creado, empezando desde los mensajeros celestiales o los ángeles, como quieran llamarlo, hasta los animales, bacterias, virus, las criaturas más pequeñas, más microscópicas, nada tiene voluntad propia. Fueron creados para ejercer una función, un rol y un propósito, sin pensar, sin cuestionar, sin querer decir, no, yo quiero el trabajo de aquel o de aquella. Nosotros somos los únicos que, como criaturas, somos pensantes, tomamos decisiones. Y lo grande de nosotros es que decidimos voluntariamente el querer escuchar, obedecer y hacer. Porque cuando voluntariamente nos rebelamos para no obedecer, escuchar y hacer, vienen complicaciones. Pero Hashem nos dio libre albedrío, Él no nos obliga a nada. Porque el propósito es que queramos entrar en pacto, cumplir por amor, porque lo amamos. Aunque Él nos amó primero, pero nuestra respuesta, nuestra reciprocidad debiera ser amarlo también, hacer las cosas porque lo amamos. En nuestras acciones, tomar siempre el punto de referencia, nuestro compromiso, nuestro pacto de hacer la voluntad de Hashem por encima de la nuestra. Y el fruto de nuestras obras será conforme a su justicia y rectitud. En otras palabras, cada vez que vayamos a hacer algo, hacerlo porque estamos en pacto. Hacerlo sabiendo que queremos cumplir la voluntad del Padre, poner su voluntad por encima de la nuestra, cosa que es bien difícil, bien difícil.
porque a nosotros nos gusta hacer las cosas a nuestra manera. Y por lo menos, lamentablemente, no es hasta que uno da varios golpes en la vida que uno aprende a hacer las cosas por amor, en obediencia, sabiendo que al final el propósito de Hashem es bendecirnos y poder estar con nosotros. Así que cuando hagamos las cosas, pensemos, yo estoy haciendo porque esto es lo que agrada al Padre. Es la voluntad del Padre por encima de la mía, por la situación del pacto. Así que es una enseñanza cortita. Recuerden que hay muchas formas de uno comunicarse con nosotros, conmigo en la congregación, por Facebook, email, teléfono, WhatsApp. Tenemos nuestra página en Telegram también. En YouTube se van a encontrar todos los videos. Recuerden que en Shabbat tenemos servicios de Shaharit y de Minjá. Este Shaharit no va a estar el pastor Vargas, él se encuentra en Puerto Rico, falleció su mamá y él está ya atendiendo a la situación de su familia. Así que tengámoslos en oración a él y a su familia. Pero el sábado, Dios mediante, a las 4 estaremos haciendo nuestro servicio de Minjá. Y recuerden que hay muchos recursos disponibles para ustedes, para aprender, para escuchar. Y lo bueno de todos estos recursos aquí es que todos más o menos pensamos igual, sentimos igual. Tenemos un mismo maestro que es More Rico Cortés y todos estamos aprendiendo con él, con Joseph Good. Así que todo esto para crecer, para madurar, para agradar al Padre, para comprender cómo hacer las cosas que sean conforme a su corazón y que sean para el reino. Así que con eso son las palabritas que quería compartir hoy con ustedes. Como siempre queremos tener la oportunidad de si tienen alguna pregunta o algún comentario, poderlo hacer. Déjenme poner aquí en galería que puedan abrir su micrófono. Si tienen alguna pregunta y que yo pueda contestarla, pues, amén. Si alguna persona con alguna pregunta o algún comentario. De nuevo, recuerden. Sí, Shalom. sí, Isabela. Qué alegría poder escucharla de nuevo. Muchísimas gracias por compartir con nosotros todas esas cositas que usted ya sabe. Y en cuanto a lo que usted dice del hebreo, me parece que sí es fácil. Aunque a mí se me complica, digamos, cuando ya se le quitan los punticos, ¿no? Las vocales y eso, pero sí ya pude leer lo que usted colocó ahí. Quisiera saber si usted va a colocar en el chat el PDF que utilizó hoy. Sí, lo voy a poner, pero usualmente lo envío por correo electrónico y también lo pongo en Telegram. Si no tengo tu correo o si no está en Telegram, me puedes poner o dar tu correo electrónico o enviarme un mensaje a WhatsApp también y pongo el PDF de esta noche. Okay, no sé, Sí, a veces no lo toma aquí en el... Déjame ver si en el chat. señora, lo puede colocar en el Telegram que yo tengo también. Okay, porque nosotros estamos en Telegram. Lo puse ahora en el chat. No sé si podrán verlo o podrán bajarlo, pero sí, lo puse en el chat. Sí, con respecto al hebreo, en lo que uno lo aprende bien, va a hacer falta los puntitos y esos puntitos son las señales de las vocales. Así que una vez, pero según uno va practicando, van a haber palabras que eventualmente uno va a reconocer sin la necesidad de los puntitos, sin la necesidad de las vocales. El propósito es llegar a ese punto. ¿Okay? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Sí. Shalom, buenas noches desde Argentina. Sí, shalom, Argentina, ¿cómo estamos?
Muy bien, estudiando todo lo que usted enseña. Ay, me alegro, gracias. Le hago una consulta. Yo quisiera que me mandara a mi WhatsApp el PDF. Este y los dos anteriores, por favor. Ok, si tengo su WhatsApp, lo puedo... Dije, no, dije que no. Si tiene su PDF, lo puedo enviar. Digo, perdón, si tengo su WhatsApp, lo puedo enviar. No sé si lo tengo o no. Por si acaso, déjenme ponerle aquí el número de teléfono del WhatsApp. 5. Si me buscan a ese número, pueden entonces unirse al grupo de WhatsApp y así puedo enviarle los PDF por ahí. O si no, por Telegram. Usualmente los pongo en Telegram o en correo electrónico. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, comentario? ¿Alguien más? La próxima clase, Sí, bueno, la próxima clase, estamos aquí en junio. No tengo fecha exacta, pero voy a tratar de hacerla antes de que termine el mes de julio, yo mediante, para así darle un poquito más de poder terminar. Porque estoy un poquito menos ocupada, pero voy a tratar de por lo menos una vez al mes poderlo hacer. De ser antes de eso, pues ya yo le enviaré información al respecto. bien. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, alguien más que tenga o algún comentario? Nadie más. De nuevo, el estudio era cortito porque solamente estudiamos 2 palabras, pero recuerden que es en términos de legalidad. Tenemos que entender, comprender cuando decimos Shema, Shomer, Asá, todo lo que eso significa en términos del pacto. ¿Algo más? Pastora, Sí, ¿cuál es el nombre de Telegram? Así me uno. el nombre de Telegram, bueno, tengo 2. Les digo ya mismo. Está doctora Romero YNT. Doctora Romero. YNT, de Yeshua Ner Tamid. El nombre del Telegram. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Pregunta de los 2 anteriores? ¿Pregunta de lo de hoy? Hermana, acerca de lo que usted dijo sobre la voluntad de Dios, leí algo que decía que cuando uno pone por encima de todo la voluntad del Eterno, entonces pues Él también tiene prioridad con la voluntad nuestra. Y eso fue maravilloso para mí. Sí, sí, porque lógico, él va a estar más pendiente a aquellos que están haciendo conforme a lo que él quiere. Aquel que no lo está haciendo, pues entonces, lógico, es más fácil estar pendiente a aquel que está pendiente también a uno, a aquel que uno se desaparece y se olvida de uno, entonces ya uno no tiene tantas prioridades, pero como dije, el pacto es recíproco. Y conforme a nuestra obediencia, Hashem también tiene que obedecer la parte de él, hacer la parte de él. Por eso es tan importante el cumplimiento, la obediencia. ¿Algo más? Bueno, mis hijos, si no hay nada más, pues entonces con eso termina la clase. Recuerden que ya el viernes, mañana, tenemos servicio de Shabbat a las 7 y luego tendremos la clase a las 9 de la noche, porque mañana, siendo el último viernes del mes, vamos a estar, tenemos una cena
Así que, que a las 9 será el estudio. Y recuerden, son 2 porciones. Mañana trataremos de cubrir lo más posible. Y quiero también hablar sobre otras cosas mañana por la noche, si el Señor lo permite. Así que mañana, pues entonces será transmitido a través de Zoom y de Facebook. Para aquellos de ustedes que tienen Facebook, también se pueden conectar así. Perdón, pastora, quería preguntarle una cosa. Los de la clase, los de la primera y segunda clase, ¿esa no las podría compartir por correo? La clase como tal o el PDF, porque los videos están en YouTube. Todos ¿Y están cómo bajo puedo, y cómo discipulados. puedo, digamos, los de esta clase, cómo los puedo ubicar yo en YouTube? Si va discipulado, busca discipulado metodología. Doctor Nereida Romero. Que tiene que ir al canal mío y buscar, hacer un search en discipulado metodología. Ah, ok, listo, muchas gracias. A la orden. Ok, mis hijitos, entonces nos vemos mañana, Dios mediante, que la pasen bien. Tan pronto tenga la oportunidad, subo el video a YouTube y también incluyo el PDF. Lo puse aquí en el chat, no sé si lo pudieron descargar, pero también va a estar en Telegram y también va a estar, lo envío por email. Si lo puedo poner en el WhatsApp, también lo pongo. ¿Me podría decir a qué hora de Argentina va a ser el Kabbalah Shabbat? Bueno, ahora me parece que ustedes están una hora más que nosotros. Sí, 21 a 12. porque aquí para nosotros va a ser las 7 de la noche. Ahora Una hora mismo, diferente. sí. No hay diferencia. El estudio va a ser a las 10 horas, a 22 horas de Argentina. Entonces, el estudio a las 9 serían las 10 para ustedes. Ok, mañana por Zoom. Sí, señor, por Zoom y también estará por Facebook. ¿Me podría pasar después el código para mañana? Sí, sí. Sí. Como dije, si lo tengo usted en WhatsApp, lo puedo hacer. Si no, Me pues, tiene. ok. Sí, pues entonces yo lo pongo siempre en WhatsApp, lo enlace. Laila Top. Laila, todos, muchas gracias Shalom. por conectarse en esta noche. Así que muchas bendiciones a todos. Y nos vemos mañana, Dios mediante. Así que shalom, Laila, todos, que disfruten, descansen. Y nos vemos mañana entonces, si Dios permite. Shalom. Laila, Shalom.